Buenas tardes, agradezco a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en el primer capítulo del programa Publicidad para Dummies. Es una serie de entrevistas que tendremos con personalidades expertas en la materia de comunicación política y que nos servirán para entender tanto la comunicación política como el papel que podemos tener nosotros como estudiantes y futuros publicistas. En este momento nos encontramos con una mujer que admiro, a una mujer que ha marcado sin duda la comunicación política en el estado de Veracruz, y le agradezco a la doctora Mónica Mendoza Madrigal el tomar este espacio, regalarnos unos minutos de su tiempo para pues que los estudiantes de la Universidad Veracruzana podamos aprender de ella. Muchas gracias, doctora. No, ni que lo digas. Muchas gracias. Es un placer poder compartir con ustedes a través de este medio y bueno, pues felicitarles desde luego por la iniciativa de salir de las aulas y conectarse con personas que están involucradas en los entornos laborales. Que precisamente este es lo que acaba de mencionar, es uno de los principales objetivos de esta actividad, que nosotros tengamos el acercamiento con personas que tienen esa expertise que puede nutrir a nosotros nuestra formación profesional. Por lo cual voy a iniciar con la primera pregunta, doctora. ¿Cuál considera que es el principal o los principales retos de la comunicación política en la actualidad? Uy, Dios, bueno, tiene varios. Sin duda alguna estamos viviendo en una coyuntura muy específica que genera muchos retos en todos los ámbitos, tanto a la clase política en sí misma como para la propia ciudadanía y de la misma manera para quienes ejercemos la comunicación política, que nos enfrentamos a un entorno cambiante en los últimos años. Han transformadose de manera muy importante, muy significativa, la manera en cómo ejecutamos las estrategias de comunicación política por la presencia y la vigencia de los entornos virtuales. Hoy día incluso ya eso hasta está quedando en segundo plano porque estamos incorporándonos a un paso muy veloz hacia la inteligencia artificial y todos estos cambios tecnológicos impactan de una forma muy significativa pues en el ejercicio de nuestra actividad profesional. Eso por un lado. Por otro lado, muy notoriamente también influye en el ejercicio de nuestra actividad profesional la coyuntura política que estamos viviendo. Hay arenas movedizas en la circunstancia en la que nos movemos, en la arena en la que nos movemos, tanto en materia legal como en materia política, y esto requiere otras estrategias, también otros componentes éticos para el desarrollo de esas estrategias. Entonces, sí, sin duda alguna estamos frente a un momento fundamental de quiebre en donde los límites de lo permitido son arenosos, se diluyen con facilidad y eso nos debe llevar, en lugar de jugar juegos sin reglas, a reescribir nuevas reglas y más bien ir siempre apostando hacia la profesionalización, el sentido ético del ejercicio de nuestra profesión y la evolución profesional de esto que nosotros efectuamos y con lo que aportamos pues al quehacer político de nuestras localidades y de los entornos en los cuales ejercemos la comunicación política. Precisamente ahorita que habla de cómo podemos impactar o cómo puede impactar un profesional de la comunicación política en los diferentes entornos, próximamente en 2024 tendremos elecciones federales, estatales, tanto para gobernador como para renovar el Congreso el Estadio del Congreso de la Unión. ¿Cuál considera que va a ser el papel de la comunicación política en las elecciones de 2024, maestra? Muchas gracias. Sí, son elecciones concurrentes, serán las elecciones más grandes en la historia de nuestro país por el tamaño del padrón electoral y por el número de cargos que estarán en disputa en ese momento y por el número de partidos políticos contendientes. Y ello amplía el tamaño del espectro del fenómeno político electoral al que habremos de arribar justo para ese proceso electoral.
Y ante ello, bueno, pues tenemos una circunstancia muy compleja, ¿no? Es demasiado lo que está en juego. Son demasiados cargos, todos ellos muy significativos. Entonces habrá que tener estrategias específicas para ir de manera muy direccionada hacia esto y que nos sirva el presente como, pues, como aprendizaje para ir allanando el camino y tener más claridad en la estrategia a seguir. El día de ayer, hoy estamos a 24, el día de ayer, 23, se dio a conocer en los medios de comunicación las reglas propuestas por el PAN, por la dirigencia nacional del PAN, para determinar quién podría ser, quién o quiénes podrían ser las o los la o el candidato de la alianza Va por México para la presidencia del país. Y solo ese hecho bastó para alborotar el avispero de una manera increíble. Y entonces que lo que han construido con solidez durante estos 3 años en que la alianza ha existido, esté a punto de derrumbarse. De tal manera que eso nos da cuenta, pues que no era tan sólido eso que se construyó, que el vínculo no está fundamentado en algo que lo sostenga, pese a la embestida de circunstancias que puedan llegar, pues, a no corresponder a los intereses individuales de algunos de los y las candidatas o de los y las aspirantes a las candidaturas. Y entonces ese ejemplo debe de servirnos muy bien para aplicarlo en los más cargos sobre los cuales se estará contendiendo y para los otros partidos políticos, porque hay mucho en juego. Entonces, ese es como el reto más grande, ¿no? Desde la comunicación política, lograr comunicarle a la ciudadanía, porque te voy a decir que el reto no es ver qué partido le gana a qué otro partido, sino el reto es los partidos, cómo logran atraer la atención de una ciudadanía apática, que no les cree, que no confía en ellos y que lo más seguro es que no participe en forma masiva o en forma importante en el proceso electoral, dejando prácticamente que se acaben el pastel ellos solos, porque no logra cautivar, no logra entusiasmar, no logra enganchar a la ciudadanía lo que está ocurriendo en el contexto político. Entonces el reto es, frente a los escenarios políticos cambiantes, cómo lograr atraer la atención de una ciudadanía cada vez más apática, cansada y incrédula de lo que la oferta política tiene para brindarnos. Maestra, ¿las redes sociales hacen candidatos? ¿Las redes sociales ganan candidaturas? No, definitivamente no. Las redes sociales son una palestra política importante. Si nosotras, voy a poner el ejemplo más burdo que encuentro para poder expresar esto. Si nosotras, tú y yo, vendiéramos productos en el mercado, vendemos jitomates y cebollas, ¿no? Pero no tenemos un local fijo. Entonces ponemos nuestra mantita en la que colocamos nuestros jitomates y nuestras cebollas en el lugar donde más nos gusta. Probablemente el lugar donde más nos gusta no es donde más gente pasa y donde más gente ve nuestro producto. Entonces, tengamos que movernos con nuestra mantita para llevar nuestros jitomates y nuestras cebollas a ese lugar en donde está la gente pasando y donde hay más tráfico de personas para que vean nuestros jitomates y nuestras cebollas. Exactamente eso es lo que pasa con las redes sociales. Las redes sociales son una ventana hacia muchas personas que acuden a ellas para, no, sería muy falso decir que para informarse o para formarse, para estar, para entretenerse, para ver, para distraerse, están allí. Entonces, por eso es que allí hay que llevar la oferta política. Lo que ha sido recurrente en los estudios en la materia y que sigue estando presente el día de hoy es que, uno, quienes están
en esa ágora no son quienes más votan, son las juventudes principalmente, las juventudes particularmente no votan. Y dos, cada vez más están habitados los entornos virtuales por falsos usuarios, por falsos cibernautas, lo que llamamos bots. De tal manera que, pues, eso nos da una cuenta cabal de lo ficticio que puede llegar a ser lo que ocurre solo en los entornos virtuales. Ahora, no es posible hacer campaña sin considerar la importancia estratégica que tienen las redes sociales. Eso es definitivo, pero en sí mismas las redes sociales no ganan, ni ponen candidatos. Y el partido que lo crea se equivoca. Y bueno, puede pagar muy caro el precio de su equivocación. Okay. Y finalmente, maestra, somos, me incluyo porque es mi objetivo, pero es un objetivo que dialogando con mis compañeros he visto que se comparte. Varios los alumnos que estamos en Publicidad y Relaciones Públicas en la Facultad de EFECAS de la Universidad Veracruzana, que tenemos como objetivo dedicarnos a la comunicación política. A todas estas personas que nos estamos formando, que queremos dedicarnos a esto, ¿cuál sería su consejo desde la expertise que nos puede dar? Fíjate que me parece bien importante esto que tú me platicas y además me parece alentador, porque generalmente ocurre lo contrario, ¿no? Yo misma he sido profesora universitaria y al preguntarles a mis estudiantes a quienes les interesa la política, es cada vez mayor el nivel de desilusión. Y me parece un error, porque yo creo, y lo digo de verdad, porque creo en eso firmemente, creo que no podemos eludir la política. Puede no gustarnos, pero no podemos eludirla. Está presente en nuestra vida. Nuestra propia vida cotidiana se teje a partir de las decisiones políticas y sobre todo de las decisiones políticas electorales. Todos los asuntos relacionados con la vida cotidiana, desde abrir la llave del agua y que el agua salga, es una acción política en sí misma, hasta que tú y yo podamos estar aquí en este espacio dialogando hoy en un marco de respeto y de libre acceso. Bueno, también eso es derivado de una acción política en sí misma. Entonces, no podemos eludir la política de tal manera que el estudiantado tenga interés en ir más allá de la política para hacer de ella su área de desarrollo profesional me parece extraordinario, porque además, déjame decirte que desde hace muchos años, la comunicación y sus subáreas, relaciones públicas, mercadotecnia, en fin, todas estas, pues han venido enfrentando una realidad compleja con respecto al ámbito de desarrollo profesional. Hay poco ámbito de desarrollo profesional, por eso nuestra profesión, nuestra área común, nuestra área troncal ha variado tanto, y entonces hoy nos lleva, por ejemplo, hay una sobredemanda de community managers, de desarrolladores de contenido y todo esto, que si bien es significativa, numerosa, o sea, en cuanto a la demanda que hay, en cuanto a números, no es tan bien pagada en el mercado, en fin. Entonces, de pronto nos enfrentamos a una realidad laboral compleja y pasamos por alto que un área que demanda nuestra mano de obra calificada, nuestro expertise, nuestra perspectiva profesional, de manera natural, son los procesos electorales. Porque si pensamos que en el proceso de 2021 hubo 14 partidos políticos en contienda y se disputaron 212 municipios. Pensemos solo en el plano de lo local, 212 municipios por 14 partidos políticos. ¿Cuántas candidaturas hubo? Vamos a hacer la cuenta. 212 por 14 partidos políticos, 2.968 candidatos y candidatas a los cuales poder hacerles su estrategia de comunicación. Ahora, ellos demandan servicios de comunicación. Al no tener a lo mejor conocimiento de que hay un profesional que se ocupa de esas tareas, o no tener el dinero o no tener la visión para buscar un profesional experimentado en esas labores,
la función la acaban ocupando con quien pueden, ¿eh? O sea, con su prima, su sobrina, su amiguita, su secretario particular que les ayuda con la agenda y también les lleva los medios y entonces les hace los eventos y todo lo demás. Y entonces así es como vamos cayendo en un pozo de, de lecciones subdesarrolladas, en una realidad en donde los procesos electorales son una industria cada vez más profesionalizada, cada vez más demandante de personas expertas a muy alto nivel. Entonces, de pronto estamos, o sea, hay candidatos que están aquí porque se mueven en un entorno profesional muy alto y hay candidatos que están en menos cero, ¿no? Candidatos y candidatas que están en menos cero porque no tienen ni siquiera la visión y no es solo un asunto de dinero, es también un asunto de visión. Entonces, allí hay un terreno fértil de demanda laboral para personas experimentadas, preparadas en esto. Ahora, cuando digo personas experimentadas, sí es un reto para nosotros porque de verdad cualquiera se dice asesor porque cualquiera se asume como community manager y cree que eso es en sí mismo suficiente para poder hacer lo demás. Entonces, esta es una profesión que requiere habilidades, conocimientos, manejo, experiencia, sensibilidad y mucha preparación. Mucha preparación. Entonces, bueno, yo creo que sí, ustedes tienen la vocación, la voluntad, el interés, manos a la obra, este país les necesita. Perfecto, maestra. Pues realmente es un gusto escuchar a alguien que tiene expertise en esto como usted, porque particularmente coincido en lo que menciona. Yo, de hecho, tengo otra carrera y estoy estudiando publicidad porque precisamente considero la profesionalización basada en la academia como elemento fundamental para para ser un buen profesional, ¿no? Para decir que tenemos las herramientas para hacer una buena campaña, para plantear una buena estrategia y bueno, pues muchas gracias El por mercado es acompañarnos. súper competido, el mercado es súper competido, entonces uno tiene más retos. Muy probablemente allá fuera de mano, o sea, les dé lo mismo si uno se licenció o no, ¿eh? O sea, uno tiene que hacer las cosas que son correctas por la convicción que te motiva a llevarlas a cabo. Tal vez al mercado o al posible empleador o al candidato o a la candidata le dé exactamente lo mismo si es licenciado, egresado o no. Pero uno sabe cuando sabe. Y entonces eso es lo que es importante. Okay. Pues muchas gracias, doctora Mónica Mendoza Madrigal. No sé si nos quiere compartir sus redes sociales, dejarnos un último mensaje a los estudiantes de la Universidad Veracruzana. La Yo estoy escuchamos. encantada de la vida, estoy a sus órdenes, lo que quieran que platicamos, que les recomiende lecturas o cosas, digo, de verdad, me da muchísimo gusto, porque además no es el común denominador. Yo estoy a sus órdenes, a ver, como ustedes sabrán, la política en redes sociales se hace en Twitter, chicas. Entonces, veámonos en Twitter. Yo soy @MónicaMendozaM y allí debatimos y ahí intercambiamos puntos de vista y ahí coincidimos o no coincidimos y generamos un diálogo que sea enriquecedor para la vida pública colectiva. Ok. Pues agradezco a todas las personas que nos prestaron unos minutos de su tiempo para escuchar este expertise en comunicación política y nos estaremos viendo próximamente en los demás episodios. Muchas Gracias. gracias, doctora, y hasta luego. Hasta luego. ¿Cuándo lo van